acá, pero bueno, se considera escritor a quien termina de editar un libro, ¿no? Y bueno, y estamos en pleno proceso desde hace ya algún tiempo. El tema es que hemos tratado de enfocar, vamos a hacer un libro sobre los 40 años de la democracia, van a ser varios tomos. El primero, que es en el que estamos enfocados ahora, tiene que ver con la historia del 83 al 87, de lo cual poco se conoce, y de lo cual en Google, cuando casi asistimos al accidente de un Bogage y un Polo, casi chocan Bueno, nos acá. ocurre todo hoy en la Pasa de mañana. todo acá, pasa de todo y casi los abolla también una camioneta. Pero, insisto, hay un montón de cuestiones que no están en ningún lado, ni en Google, ni, bueno, cualquiera que busque historia de la política local y pone Francisco Rabasi o pone Ricardo Landoni o pone Alfredo Carretero, le aparecen las notas de Carretero, aparece estas idas con Morán a hacer campaña a Casariego, por ejemplo, pero no aparece otra cosa mucho más para atrás. Y un poco es eso, ¿no? Contar, dejar algo que refleje la historia de la política local, por lo menos de ese 83-87 que es el gobierno de Carretero y todo lo que pasa en Bolívar en cuanto a la política en ese periodo, con capítulos no menores como la muerte de Juan Carlos Belomo, ¿no? Que ocurre en el 85, después de las elecciones de 1985, donde empieza a cambiar un poco la historia del radicalismo. No venía bien la gestión de Carretero, pierde la interna del 85, el radicalismo gana las elecciones después, las legislativas, y la muerte de Carretero yo creo que hace que finalmente Julio Ruiz llegue en el 87 al municipio. ¿Es un trabajo íntegramente tuyo, un Sí, trabajo sí, de búsqueda de información tuyo? sí, De... debo tener al día de hoy 89 notas realizadas con gente que ya no está, lamentablemente, que tuve la precaución de hacerla antes, consultando sobre esas cuestiones. De los concejales del 83, eh, casi la mitad están fallecidos. Era gente muy grande, por eso es difícil conseguir, y eso me ha llevado más tiempo, conseguir quien te hable de esas personas, porque bueno, la idea era enfocarse en los 16 de ese entonces, después los del 85, las elecciones del 83, todo el mundo se queda focalizado en lo que fue la interna del radicalismo. Hubo 3 candidatos, Rabasi, Landoni y Carretero, ganó Carretero. Nadie se acuerda que Carretero les ganó con boleta corta, hoy que se habla, no, pero si no van con la boleta de Burrich o no van, Carretero vino en el 83 desde Urdampilleta, no lo conocía nadie y les ganó a Landoni y a Rabasi, Rabasi que venía de ser intendente en el 73. Por eso muchas veces cuando uno escucha hablar de los que no conocen la historia, bueno, y la interna del 83 en el PJ, que tampoco nadie la recuerda. Uno piensa que Miguel de Masi vendía casas hasta no hace mucho. Bueno, debe saber que en el 83 fue precandidato a intendente contra José Buca y precandidato a presidente del PJ contra don Pedro Peralta. Por lo tanto, hay un montón de historias ocultas ahí que nadie se ha encargado de desempolvar, porque están. Uno busca en el diario, que bueno, es el diario de la mañana, es un poco donde uno estaba la revista Realidad en ese momento, que se ocupó mucho de las campañas, sobre todo 83 y 84, porque mucho se habla del 83, pero en realidad el gobierno de Carretero empieza en el 84, porque asume el 10 de diciembre. O sea, el 83 se dan las elecciones y asume, pero el gobierno empieza a partir de 1984. Se habla mucho del 83, pero el 83 son solamente 21 días que hay de democracia en el 83. Vuelve en el 83, pero muy terminado. Me está llevando más tiempo del que yo pensaba. Eso te iba a decir, hablemos por ahí un poquito del oficio del escritor, que vos decías que no te Sí, considerabas escritor, pero digo, es difícil también hacer un recorte. Ya hiciste el recorte temporal, que le dijiste en qué años abocarte, pero sí. también qué contar de esos años. Bueno, la idea es, y eso es lo que me lleva más tiempo todavía, hubo 7 candidatos a intendente en el 83, de los cuales también vive la mitad. Por lo tanto, es complicado encontrar datos. Falleció Coviella, falleció Vaca, falleció Urrutia, y después el resto de los que fueron, bueno, no estaban tan enfocados muchos en la posibilidad de ganar.
ellos mismos veían en ese momento que no había chances de ganar y por eso por ahí no hay tanta data de ellos, ni mucha gente de esas listas que haya trascendido. Bueno, es un descubrimiento para muchos, ¿no? Aquel que nació en el 90, que hoy ya tiene unos cuantos años, pero que no vivió esa época y que no se la contaron. Bueno, hay un montón de gente que aparece y ahí empiezan a aparecer algunas cosas también que hoy nos sorprendemos porque Massa traiciona a tal y Coso traiciona a tal y Coso y se van de un lado para otro. Bueno, si uno ve quiénes estaban en las listas del 83 y del 85, dónde estaban, y conoce un poquito la historia de dónde estuvieron después, bueno, algunos se van a sorprender, pero bueno, es parte de la historia. Muchas veces me pongo a pensar, digo, bueno, ¿cómo lo tomarán? Y bueno, pero es lo que hicieron. Yo lo único que hago es contar lo que hizo cada uno, ¿no? Que ayer caminaba por esa vereda y como aparentemente, como aquella vereda tenía mucha sombra, cruzó porque en esta venía el solcito, ¿no? Bueno, un poco eso y bueno, y trato de que la historia la cuenten los que vivieron la historia también, ¿no? Cosa que muchas veces la cuentan los que ganan o la cuenta el que tiene la posibilidad. Yo trato de tener mucho de entrevistas, si bien me voy a valer mucho de lo que me dijeron y lo voy a poner como propio, pero me valgo mucho de las entrevistas, de las personas que vivieron ese momento histórico y que cuenten ellos en primera persona qué fue lo que pasó. Hay personas que hablan bien de algunos, personas que no hablan muy bien de otros, personas que hablan muy bien de algunos y que hablan muy bien de otros. Bueno, un poco eso, ¿no? Reflejar lo que fue ese periodo histórico que fue trascendente para Bolívar en una ciudad donde el radicalismo históricamente gobernó durante casi todos los años, porque después del peronismo, todos los triunfos en elecciones que fueron validadas, porque Gasparri fue electo, que tampoco lo sabe nadie, Gasparri fue electo intendente y como no hicieron valer esas elecciones, los corrieron desde la plaza. Había un regimiento de militares parados delante de la municipalidad cuando venían para asumir por Plaza Alsina, los desperdigaron, no sé si a tiro, pero sí salieron todos corriendo, así que algo pasó. Y después está Carlos Barrio, o sea, después del peronismo de Chatruc y las intervenciones, la Revolución Libertadora, está Domingo Pico Erreca, Carlos Barrio, Francisco Rabasi. Y viene Carretero en el 83 y después la historia conocida. O sea, el radicalismo ha gobernado históricamente esta ciudad, más allá de que, y un saludo a otro gran escritor e historiador local como Julio Ruiz, que dice que él considera que el radicalismo ganó porque el peronismo estuvo proscripto o porque el radicalismo no le salía a disputar en determinados lugares como los barrios el voto al peronismo en esos años, ¿no? Bueno, un poco de todo eso hay, pero bueno, lo que queda es el resultado. Julio Ruiz habla porque vivió esa historia y porque conoce cómo era y qué hicieron para revertir determinada historia. Después cuando vos te vas al resultado decís, bueno, ganó siempre el radicalismo, el peronismo ganó solamente en el 91, fue un periodo de reina y después con Val y Pisano ahora, pero es muy poca la historia peronista que tiene Bolívar, el resultado es el que manda, y el resultado es el que mandó en el 83 y que determinó que hasta el 87 gobernara Carretero, y es un poco en lo que se enfoca este primer libro, que tiene varios capítulos, una historia de Carretero que no muchos conocen, porque insisto, al día de hoy muchos no la conocen porque es una persona que primero se crió en el campo y después en Urdampilleta. De Urdampilleta se fue a estudiar, se vino a Urdampilleta otra vez a poner una empresa, se viene a Bolívar traído por Rabasi en el 73 para ser su secretario de Obras Públicas, y en el 83 aparece enfrentándolo a Rabasi. Es como si Lucas Escurra de acá a 10 años fuera una interna del PJ contra Marcos Pisano. Y dice, pero escúchame, vos fuiste el secretario de gobierno, te dio de trabajar cuando recién estabas recibido Pisano y hoy lo enfrentás. Bueno, eso es lo que pasó con Carretero y Rabasi en el 73, en una parada que parecía imposible, ¿no? Ganarle a Rabasi, que venía de ser exintendente, o a Landoni, con lista corta. Hay que pararse en ese momento, ¿no? Lo que era línea nacional y lo que era Revolución y Cambio en el 83, con Alfonsín y con De la Rúa, y Carretero con lista corta terminó siendo intendente. Habla del ingenio de muchos, a los que la historia ha despreciado o ha menospreciado, como Jaime Suñol, como el Turco Asín, gente que era muy buena armando este tipo de candidatos y que terminaron
que terminaron dejando a Carretero en la municipalidad, contra un montón de cráneos y un montón de gente que ponía plata y que en el 83 no le resultó. Es larga la historia de la política. ¿Vos cuándo empezaste a recabar esta información, a juntar toda esta información, proyectar este libro y para cuándo proyectás presentarlo? Me voy chocando con un montón de cosas, ¿no? Uno se va chocando permanentemente, averiguando una cosa, se choca con otra y con otra, uno averigua, bueno, el gallego Pérez, perfecto, y va por ahí, bueno, ¿y tu mamá? Tanto, pero ¿y tu mamá? ¿Quién era la mamá de tu mamá? Porque ese apellido no lo... Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, vas armando como un árbol genealógico de la política local y vas viendo desde dónde se encolumnan quiénes vienen desde allá y quiénes vienen desde más acá. Esto arrancó hace aproximadamente 4 años y primero era un proyecto de enfocarme en los 40 años de la historia de la democracia en un solo libro. Bueno, me fui chocando con cosas que hacen que sea imposible. Vamos a llegar a un libro de 200 y pico, 300 páginas, solamente con el 83, 87 e incluso dejando muchas cosas afuera, ¿no? Cosas que se pueden contar, como les pasa a todos, el periodista en particular, ¿no? Y el escritor en general, puede contar un porcentaje de la historia real o de la historia que sabe, porque bueno, hay cosas que por determinadas cuestiones uno se va autocensurando, dejando en el camino para no causar algún malestar también. Entonces, bueno, hay partes de la historia que quedarán ocultas y que seguirán, pero bueno, la parte que realmente le puede interesar a la gente, más allá de algún chusmerío en particular, que es lo que haría enojar a unos o a otros, eso va a quedar, pero la historia, y la historia contada incluso por la gente que la vio, o sea, acá no se puede hablar de una historia oficial ni de una historia que viene a develar cosas que no se saben, no, se va a contar lo que pasó realmente con los protagonistas, de parte de los protagonistas de uno y otro lado, y de varios lados, porque hubo, insisto, 7 candidatos en el 83, y bueno, hay un montón de cosas lindas para por lo menos el que le interesa. Yo entiendo que hay muchos chicos jóvenes hoy que no, a mí a la edad de 16 años no me interesaba quién era el intendente de Bolívar. Creo que por lo menos tiene que dar, así como a mí me sirvió de mucho la revista Realidad, por ejemplo, que se ocupó mucho del tema político en ese momento, que si no hubiese estado la revista Realidad me hubiese costado mucho más conseguir información, porque el diario, si bien se ocupaba de todos los actos y demás, tenía una mirada por ahí distinta de lo que hacía Realidad, que tenía reportajes y demás, y en la revista Realidad de esos años hay reportajes a todos los precandidatos a intendente, y después hay historias como las del peronismo y quienes fueron, los más viejos se acordarán de que hubo un encuentro en el estadio, en el gimnasio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde se reunieron los candidatos de Herminio Iglesias de todas las secciones electorales, y ahí cuentan que algunos a punta de pistola y otros bajo amenaza tuvieron que renunciar a las candidaturas. Y Bolívar entre el 83 y el 87, precisamente en el PJ, no tuvo candidatos. En el 83 tenía un candidato a senador. Recordemos que la vuelta a la democracia hizo que en el 83 se eligieran senadores y diputados. Bueno, Bolívar tenía a Numa Cusimano como candidato a senador provincial. Fue a firmar a La Plata y se encontró con que tuvo que renunciar a la candidatura. Fue una de las tantas cosas. Bueno, hay una anécdota muy linda de cómo se elige, porque había una disputa entre quién iba a ser el candidato a senador cuando se decide que Bolívar tenga un candidato a senador por la 7ª sección electoral del PJ, que en un lugar a entrar. Hay una linda historia, como también es linda la historia después de Gianni en el 85 por parte del radicalismo, que termina no siendo el candidato elegido por la mayoría, pero sí el candidato elegido por Carretero, y hay muchas anécdotas y hechos risueños que ocurren con esa precandidatura de alguien que fue, en la historia moderna de la democracia, el primer legislador provincial que tuvo Bolívar, ¿no? El doctor Gianni, que muchos lo recordarán más como médico que como político, como pasa con Capredoni, que fue 10 años intendente allá entre el 30 y el 40, y lo recuerdan con Una calle donde el diablo perdió el poncho, allá en el barrio El Recuerdo, y
y sí tiene el nombre del hospital, ¿no? En el piso tengo a alguien que sabe mucho de historia también, Santiago Elizondo, y quiere hablar con vos, así ¿Historia que te voy a local pasar o de el Urdaneta? retorno. Sabe de todo, él es una persona que sabe mucho, no solo de historia. A ver. Santiago Elizondo. Cuando dijo en el piso tengo a alguien que sabe mucho de historia, digo yo, bueno, vino el TIN y no me di cuenta O Reguero. acá, porque yo Otra vez Reguero. Ah, sí, sabes. Toco muy de oído, y nada que ver con eso que acaba de decir Eve. Angelito, bueno, buen día antes que nada. Buenos Buen días. día, feliz ¿Cómo les día. va? Y feliz día también. Sí, gracias. Bueno, yo insisto, para mí escritores son los que ya editaron algún bueno. libro, así no se enojan ni Martínez Pérez, ni Gargiulo, ni ninguno de ellos. Bueno, pero yo no soy locutor y tengo que agradecer cada vez que el día del locutor me saludan, así que hacete cargo, saludá y Está otra bien. cosa. Gracias. No, te iba a preguntar, porque vos venís obviamente acostumbrado a un ejercicio como es el de el diario o el de Hablemos de Política como programa de televisión. Pero digo, a la hora de el periodista sentarse a escribir un libro, Sí. ¿se redacta, se postula de una manera distinta? Digo, por esto de que es menos efímero, es mucho menos efímero el libro que un diario, por más que quede escrito también, o un programa de televisión ni hablar. Digo, a la hora de escribir van a ser cosas que van a quedar realmente ahí sí compendiadas para la posteridad. Sí, el principal tema es poder uno enfocarse en que eso no va a tener una repercusión mañana, o sea, el libro es el libro cerradito y se terminó. Uno está acostumbrado al ejercicio del periodismo que lo que hace generalmente tiene repercusión al otro día o al otro, y más hablando de un libro histórico, ¿no? Y de un periodo histórico donde uno no puede decir, bueno, viendo lo que pasó en el 83, fíjense cómo estamos hoy. No lo podemos hacer con el libro, ¿no? Claro. Nos vamos a enfocar en eso y cada vez que voy corrigiendo o releyendo algo, bueno, le voy encontrando estos modos que uno tiene en el periodismo y que lo tiene que adaptar a lo que va a ser algo que va a quedar ahí, que no se puede modificar. Bien, Ángel, te consulto, ¿quiénes más Sí. forman parte del staff en la producción de este libro? No, te diría que yo y yo. Bien. Hoy, ¿no? Falta bueno, ver cómo lo ensamblamos y demás. Calculo que Virginia Greco, mi señora, me va a ayudar, pero después es todo yo y la foto, que agradezco a todos los que me han prestado fotos para escanear, fotos que yo creo que la mayoría no ha visto nunca, y que reflejan mucho la historia de la política local, que insisto, en Google no se puede conseguir. Claro, justamente recién estábamos charlando fuera de aire. ¿No existen antecedentes de escritos respecto a este tema que vos estás tocando en el libro? Del 83 al 87 no, de la política del 83 al 87 hay cosas por arriba, después de las lanzas de Cabreros, en memoria de Cabreros, pero no hay algo escrito recopilando todo, ¿no? Las elecciones, el libro va a comprender las elecciones internas de todos los partidos que participan en el 83, en particular, porque fueron las más importantes, del radicalismo y del peronismo. En el peronismo prácticamente no se habló nunca más de esa interna del 83, porque fue una interna que Buca le gana muy bien a De Masi, ¿no? Para el que es de Bolívar se acordará de Miguel De Masi, tenía una inmobiliaria ahí en la avenida Alsina. Pero bueno, para la gente que no es de Bolívar, acá en el caso de Evelyn dice que De Masi no vendía propiedades, no veo nunca un cartel de Masi en Del Valle, por ejemplo. Pero bueno, y en Urdaneta creo que no llegaba tampoco De Masi, pero claro, Santiago lo debe haber visto, algún cartel de De Masi. Y después hubo alguna interna también en la Unión Vecinal en el 83, entre alguien que tenía mucho dinero y alguien que no tenía tanto dinero, pero tenía ascendencia sobre la mayoría de las personas que integraban esa unión vecinal, que encabezó Félix Berece Artúa, pero que no lo llevó de candidato a Félix Berece Artúa. Bien, Angelito, ¿soñás con la tapa de ese libro? ¿Cómo ir a ser? Sí, hablé con Darío Reggio, a mí me gusta mucho la caricatura, vamos a ver si lo puedo convencer a Darío para que me haga el dibujo. El dibujo de esa tapa va a tener muchas caritas, ¿no? Sueño con la cara de Belomo y las alitas de un angelito volando por arriba del carretero, y Buca abrazado a una bandera del PJ caminando para aquel lado porque perdió.
Bueno, esas cosas, ¿no? Esas cosas, remarcar un poco eso, lo que pasó con la tapa del libro, sobre todo pensando en la elección del 83. Si bien abarca la del 85 o las del 85, con esa derrota de Carretero y demás, me parece que hay que reflejar lo importante del 83 al 87 y la del 85 como legislativa queda un poquito en el camino, ¿no? Pero hay historias que son alucinantes de gente que hizo política poniendo plata o sin pensar en ganar un peso, cosa que hoy no pasa. Tal cual, Sí. tal cual. Bueno, otro día charlaremos respecto de la actualidad política porque te daría para escribir un libro también, hablando de internas y de qué sé yo. Bueno, la actualidad va a dar para un tomo a futuro, ¿no? Sí. Lo bueno es que, a diferencia del 83-87, lo bueno es que me tocó vivirlo en primera persona. Claro. Yo entre el 83 y el 87 iba a la primaria, por lo tanto no estaba muy lejos de todo esto. El gallego me podría dar una mano. En el 83-85 estaba empezando a salir y esas cosas el gallego, así que no, ya Estaba había empezando a salir volver. hace rato. Ya en esa época estaba empezando a volver más que a salir. Sí, bueno, pero es apasionante, la verdad que a mí que me interesa, porque al margen de que sea la historia política de la ciudad, es historia de la ciudad. Sí. Y me parece que a todos nos tendría que importar eso. Lamentablemente en ninguna escuela se da historia local, y si vos a los pibes les preguntás quiénes fueron Martín Berraondo, Marcelino Dabel, etcétera, Villaraza, Abregó, no saben. Los tenés que llevar un día a que cuando salen caminando, después que son grandes, salen caminando a dar la vuelta al perro ahí haciendo gimnasia y se cruzan con un obelisco enfrente a la rural y dicen, mira, hay una placa acá que tiene los nombres de los fundadores que nadie sabe dónde son. Un reproche a Juan Carlos Simón, que fue quien bajó los cuadros de los fundadores del hall del municipio. Estaban todos los barbudos esos, como muchos les decían, arriba de la puerta donde uno ingresa al despacho municipal, 4 cuadros grandes de Abregó, Berraondo, Villaraza y Dabel. No se sabe dónde están esos cuadros, seguramente alguno me dirá, no, están en tal lado. Bueno, la gente no sabe dónde están los cuadros, como tampoco se sabe dónde están, al margen de lo que opinen los indigenistas, dónde están esos cuadros que había al ingreso, les guste a alguno o no les guste, les gustara o no les gustara, esos cuadros que se hicieron para el 78 y que ilustraron durante años el ingreso a la municipalidad rememorando la batalla de San Carlos, de la cual se cumplieron 150 años el año pasado y se hizo un libro, pero poco más, cuando tendríamos que vender mucho mejor la historia de la batalla de San Carlos, la más importante en cuanto a cantidad de personas involucradas en la historia del país. Uno escucha la batalla de San Lorenzo, no tienen, pero ni punto de comparación con la gente que se enfrentó en la batalla de San Carlos, que a su vez le puso fin a las intentonas de los indios por recuperar terreno, los malones y demás. Si supiéramos vender eso, ahí Martínez Pérez hizo un libro sobre la cabeza del buey. Sí. Hay un montón de cosas que podríamos vender como turismo. Hacer un tipo vía crucis de por dónde fue la batalla de San Carlos, que fue en distintos lugares con enfrentamientos. Entonces, algún día quizá algún loco pensará en eso y Bolívar se transformará en un punto como Tandil para venir a ver esas cosas. Pero bueno, Tandil van y ven un calvario de algo que pasó lejos de Bolívar, ¿no? Tal cual. O lejos de Tandil mismo. Nosotros tenemos nuestro propio calvario para hacer. Acá no hablo del de Beluto, que está mal hecho, lo hizo al revés, ahí en el parque, pero sí hablo de lo que pasó acá. Podríamos hacer distintas esculturas a lo largo del recorrido de lo que fue la batalla de San Carlos y aprovecharlo y vender estampitas de Calfucurá pero bueno, no lo hacemos, no sé por qué. Falta merchandising. Angelito. Yo creo que sí, falta alguien que se ponga al hombro eso y que vaya a la provincia de Buenos Aires y diga, muchachos, nosotros somos importantes acá, La cabeza del buey aparece, hay lugares que son importantes, y bueno, Bolívar fue importante y sigue siendo importante. En la medida en que conozcamos esa parte de la historia la vamos a poder defender. Si no la conocemos, Tal cual. la cabeza del buey es un lugar a donde se va a pescar mojarrita, o se iba, ya ni eso. Tal cual. Y ahora debe estar medio seca encima. Bueno. Sí,
Muchísimas gracias por este tiempo. No, por Y favor. bueno, aunque no te consideres de esa manera, que tengas un feliz día Sí. igual hoy. Gracias, gracias. Cuando Feliz lo edite día. me voy a considerar un poco más escritor, lo que le decía a los chicos recién fuera de cámara, con todas las notas que he escrito en el diario podría haber editado varios libros. Bueno, Y sí. lamentablemente no nos consideran escritores a los periodistas gráficos, sino que a quienes terminan editando un libro, por más de que hayan escrito el 10% de las cosas que uno ha escrito. Pero bueno, es así esto y está bien como está.